Repita, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Dale un fuerte aplauso a la palabra. Y a las personas que nos están viendo a través de este video, gracias por seguirnos, bendigo sus vidas. Estamos en Restaurando tu Vida. Esperamos que un día nos visites aquí en estas instalaciones. ¿Han escuchado lo que es la blasfemia? ¿Se acuerdan que Jesús mencionó que todo pecado y toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? Entonces encuentro una creencia torcida referente a este tema, porque hay hijos de Dios que tienen preocupación de que si han blasfemado o no han blasfemado. Voy a explicar esto y tenemos que conocer no solamente el texto, tenemos que ir al contexto y acompáñame a Mateo, capítulo 12, versículo 22. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Una maravilla. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Quiénes lo decían? Los fariseos. Atención con esto. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Se les decía hijos a los discípulos. Había discípulos de fariseos, había discípulos de saduceos, había discípulos de Juan el Bautista, había discípulos de Jesús. ¿Qué mensaje les estaban enviando los fariseos a sus discípulos? Este hombre echa fuera demonios, ¿por quién? Por el mismo demonio. Por tanto ellos serán vuestros jueces, les dijo Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿por quién los estaba echando? Por el Espíritu de Dios. Está mencionando al Espíritu Santo. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo es no recoge, desparrama. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Te voy a explicar el contexto para que entiendas de una vez por todas, en realidad, qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús hacía señales, milagros y maravillas por el mismo Espíritu de Dios. Y si estaba haciendo estas señales, milagros y maravillas, es porque Él era el ungido de Dios, de aquel que había sido hablado en los profetas. Los judíos estaban esperando que se manifestara el ungido de Dios. Entonces cuando se referían, ¿será este aquel el hijo de David? Lo estaban reconociendo ya como el ungido. Pero hubo un celo dentro de los fariseos. Y te quiero explicar desde antes qué es lo que sucedió. Cuando Jesús fue bautizado y se acerca a Juan el Bautista, le dice: bautízame. Juan lo reconoce, sabía que era el ungido de Dios. Y le dijo: ¿cómo tú me pides a mí que yo te bautice? Tú bautízame a mí. Y le dice Jesús: es necesario que lo hagas para que se cumpla toda justicia. ¿A qué se refiere con esto? Repite conmigo: toda justicia. Jesús, cuando nació, Él fue circuncidado a los 8 días. ¿Por qué? Porque en la ley estaba establecido así, y era importante que se cumpliera toda justicia. A los 40 días de que había nacido, su madre entró en el proceso de purificación. ¿Por qué? Porque así estaba establecido en la ley, y era importante que se estableciera toda justicia. Jesús, cuando cumple 12 años, que es la edad donde se considera ya un hombre
o una mujer allá con los judíos, tenía la ley establecido que cada persona, cada hombre o cada mujer, se tenía que presentar en el templo una vez al año. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque así estaba establecido. Jesús tenía que ser en su investidura de sumo sacerdote, porque él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero recordarles qué pasaba con los sacerdotes, qué función tenían. Los sacerdotes hacían una función de intermediario con Dios. El hombre no podía tener acceso directo con Dios porque había la barrera del pecado. Entonces los sacerdotes tenían que tomar un animalito y lo sacrificaban, y con la sangre de ese animalito se cubrían los pecados. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer este sacerdote para poder acceder al lugar donde estaba la presencia de Dios? Tenía que lavarse, porque antes de entrar en el lugar santo estaba el lavatorio. Tenían que haber sido pasados por agua. Todo sacerdote tenía que haber sido pasado por agua. Jesús fue pasado por agua, fue bautizado en agua. Pero también todo sacerdote, profeta y rey tenía que ser ungido. ¿Con qué se ungían en la antigüedad? Con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Vas a decir, bueno, y si Jesús tenía que cumplir con todo, ¿con qué fue bautizado? Con el mismo Espíritu Santo. Él no fue bautizado con el símbolo del Espíritu Santo, fue bautizado con el mismo Espíritu Santo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, él mismo fue sacerdote y fue cordero. Jesús dijo, nadie me está quitando la vida, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Él era sacerdote y cordero al mismo tiempo, porque él fue el cordero sin mancha que fue presentado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió con todo lo que la ley establecía para que a fin de cuentas fuese cumplida toda justicia. Toda justicia. Además de ser pasado por agua, de ser ungido con aceite, Jesús necesitaba comenzar su ministerio a los 30 años de edad, porque en Números 4:3, si me lo ponen por favor, cualquier persona que ministraba en el tabernáculo debería de cumplir con esta edad. De edad de 30 años arriba, hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Jesús cumplió cabalmente con todos los preceptos que la ley marcaba, en su totalidad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que era necesario que se cumpliera toda justicia. Porque si él no cumplía con toda justicia, él no podría ser considerado justo delante de Dios. Y por lo tanto, no podría imputar justicia sobre ti. ¿De acuerdo? Por tal motivo, Jesús era el ungido, que en hebreo es Mesías, que lo escriben como Mesías, en griego Christos, que lo traducen como Cristo, pero en realidad la traducción de ambas palabras es la misma, el ungido de Dios, sobre quien reposó el Espíritu Santo. ¿Qué tenía que ver esto con la blasfemia contra el Espíritu Santo? Los judíos sabían quién era Jesús, y te lo quiero demostrar. Acompáñame, por favor, a Juan, capítulo 11, versículo 45 al 48. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los que fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Yo entiendo esta postura. ¿Veían las maravillas que hacía Jesús? Y los discípulos iban con sus rabinos y le preguntaban, oye, es que este hombre está haciendo maravillas. ¿No se referirá a lo que está escrito del ungido? Estaba viniendo revelación a ellos. Pero vamos a ver la postura de los fariseos. No de todos. Aclaro. Porque hubo muchos fariseos que creyeron en él.
Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Sabían quién era Jesús, mas no lo querían reconocer como tal. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vean lo que dice, bueno, hasta ahí voy a dejar, porque quiero que me acompañen a Juan capítulo 3, versículo 1. Uno de los principales, llamado Nicodemo, busca a Jesús de noche. Y les quiero explicar qué es lo que sucedió. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No solamente era fariseo, sino que tenía uno de los puestos más importantes. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, subraya esa palabra sabemos. ¿Quiénes sabemos? ¿A quién se refería? A los fariseos. Estamos descubriendo algo importante. Los fariseos sabían quién eran. Hubo un concilio, empezaron a discutir y dijeron, este hombre está haciendo estragos, nos está cambiando toda la gente lo está siguiendo. Y seguramente alguien se levantó ahí y dice, señores, aunque no nos guste, este hombre está haciendo señales, milagros y maravillas. En este hombre se está manifestando todo lo que nosotros sabemos que está escrito acerca del ungido. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, nos caiga bien o no nos caiga bien, Él es el ungido. Entonces Nicodemo viene al de noche y le expresa, le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús le da una respuesta inmediata, muy importante que debemos de considerar. El hecho que Nicodemo había reconocido que Jesús era el ungido, no le otorgaba la salvación. Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces él se confunde y dice, ¿cómo siendo yo un hombre viejo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Y le dijo, no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú no tienes un espíritu nuevo, tú eres espíritu nuevo. No es que eres poseedor de un espíritu, tu esencia es espíritu. Tú eres un espíritu nuevo si has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, tienes la vida eterna. ¿De acuerdo? Ahora, regresando al pasaje de Mateo. Los fariseos sabían quién era Jesús. Y en esto consiste la blasfemia. Pon atención. Blasfemia quiere decir injuriar o rechazar. ¿De acuerdo? Ellos estaban viendo los milagros y las señales que Jesús hacía. Y la gente comenzaba a abrir los ojos y decía, este es el ungido. Es el ungido que estamos esperando. ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Qué le estaban enseñando a su gente? Este echa fuera a los demonios, ¿por quién? Por el mismo demonio. Le estaban atribuyendo a Satanás el poder que estaba operando a través del Espíritu Santo. Para que me entiendas, la blasfemia significa rechazar conscientemente quién es Jesucristo. Porque es el Espíritu. ¿Por qué dijo Jesús que es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Dónde viene esto? Juan 16, versículo 8. Jesús está hablando del Espíritu Santo
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, si tú has nacido de nuevo, ¿quién fue el que te convenció de que Jesús era tu Señor y tu Salvador? El Espíritu Santo. Porque Él es el que convence de pecado. Tú tienes que haber reconocido que había pecado en ti. Puedes decir, ay, yo nunca pequé. Miren, el pecado no se trata de lo que hagas o no hagas. Porque el pecado de Adán pasó a todos los hombres. Y cuando nacimos pecadores. Teníamos un sello de pecado. Los bebés, aunque no hubieran pecado, ya traían esa naturaleza pecaminosa. Ese fue el primer nacimiento, nacido de padre y de madre. El nuevo nacimiento no es de carne, es del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan, el evangelista, tuvo esta revelación. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio el poder, la potestad o el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando habla de engendrado es porque está hablando de genes. Y si tú has nacido de nuevo es porque tienes la misma genética del Dios Todopoderoso. La genética o el ADN divino viven dentro de ti. Tienes la naturaleza divina y por lo tanto tienes la vida eterna, tienes la vida Zoe, esa vida que es incorruptible. No se puede marchitar. Es que va a llegar un día en que moriremos. No morimos, mudamos. Y recibiremos un cuerpo glorificado. Es necesario que este cuerpo nos desprendamos. No nos va a servir para los planes que tiene Dios en un futuro. Requerimos nuestros cuerpos glorificados como el de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste la blasfemia? En rechazar a aquel que te convence primero de pecado. Si yo le pregunto a un hijo de Dios, ¿de qué convence el Espíritu Santo? ¿De qué te convence? Si me dices de pecado, te estás quedando en un principio. Ya te convenció de pecado. Ahora que has nacido de nuevo, ¿de qué te convence? De justicia. Por eso dijo Jesús, es necesario que se cumpla toda justicia. Porque ahora esa justicia ha sido imputada sobre ti. ¿No es maravilloso eso? Di, soy la justicia de Dios. Ahora, quiero explicar una pregunta muy común que escucho. ¿Puede un cristiano perder la salvación? ¿Puede un cristiano perder la salvación? Ya leímos que en Juan, quiero mencionar primero que el término cristiano no es el título que nos dio Dios. Fue un título que le dieron los gentiles a los primeros seguidores de Cristo en Hechos de los Apóstoles. Y lo hacían de una manera despreciativa. Ahí están los cristianos. Vas a decir, entonces, ¿qué título me dio Dios? Mas a todos los que creen en Él, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. Eres hijo, eres hija de Dios. Ese es tu título. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es necesario que se efectúe para que tú obtengas todos los beneficios que Jesús ganó en la cruz y en su resurrección. Es necesario. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo yo saber si he nacido de nuevo? Dice la Escritura que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, vean lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo somos llamados? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No nos reconoce. Pero en el momento que viene al nuevo nacimiento, entonces se da cuenta
cuál es su esencia ahora en Cristo Jesús. Entonces, quiero explicar con base bíblica si se puede perder la salvación o no se pierde la salvación. Entendemos que un hijo de Dios es una nueva criatura. ¿Dónde viene esto? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una traducción más exacta al original griego que dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva raza. Y cuando habla de una nueva raza, está hablando de una nueva especie. Está hablando de una nueva genética. Porque ahora la genética que tú tienes no es una genética pecaminosa, es una genética divina. Y esa genética divina no puede pecar. Vas a decir, es que ¿por qué sigo pecando? Porque tienes una conciencia de pecado todavía. Y porque te sigues reflejando en la ley. La ley es el espejo en el cual refleja la debilidad del hombre cuando el hombre quiere justificarse por sí mismo, lo cual es imposible. Pero ahora nuestro espejo es Cristo Jesús. ¿Mintió Jesús? ¿Robó Jesús? ¿Pecó Jesús? Pues como Él es, así somos nosotros aquí en la tierra, dice la Escritura. Entonces, mientras más conozcas de la gracia, de lo que Jesús ganó para ti en la cruz, y lo aceptes, hay que tener un corazón humilde para aceptar quiénes somos en Cristo Jesús y no caer en una falsa humildad. Que dice, ay, yo no merezco de Dios. Claro que mereces de Dios y no mereces por tus propios méritos, merecemos por la obra consumada de Jesús. Por la gracia de Dios somos lo que somos, dijo Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de una nueva creación, estos versos hablan de una persona que se ha convertido enteramente en una nueva criatura como resultado de estar en Cristo. Para que un cristiano pudiera perder la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada, lo cual es imposible. Una mariposa. ¿Qué es antes de ser mariposa? Un gusano. Una vez que se convierte en mariposa, es mediante un proceso que se llama metamorfos, que significa un cambio total que no puede retroceder atrás. ¿Cuándo han visto que una mariposa vuelva a ser gusano? ¿Me explico? No estoy hablando de, no quiero quitar esa confusión de que si un cristiano puede perder salvación o no, y se refieren a un cristiano como alguien que nació en cuna. Es necesario tener un encuentro personal con Jesucristo. Hay gente que tiene mucho tiempo asistiendo a congregaciones, pero no ha nacido de nuevo, no ha entregado realmente su vida a Jesucristo. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Si tú tienes duda, al final pasa aquí, no importa que ya tengas tanto tiempo de venir, pero que realmente entregues tu vida a Jesucristo para que experimentes ese nuevo nacimiento, esa nueva creación. Otra, un nacido de nuevo es redimido. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. La palabra rescatado es la misma que redimido, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la palabra redimido es el pago que se realiza para sacar de la esclavitud mediante un precio que se está otorgando. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Hubo un pago que se efectuó. Entonces la palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha a un precio que ha sido pagado. Y aquel que nos compró, entonces quiere decir que le pertenecemos. En la antigüedad, cuando una persona era esclava, para poderla redimir se tenía que pagar ese precio. Entonces se realizaba el pago del precio y el nuevo patrón sabía si seguía esa persona en condición de esclavo
o le daba libertad. Y la Escritura dice que no estemos, que vivamos la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no volvamos otra vez al yugo de esclavitud. Fuiste comprado por precio. Entonces, si fuiste comprado por precio, para que un hijo de Dios perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la sangre preciosa de Cristo. ¿Es posible eso? Claro que no. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Dios. Un cristiano es justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. En resumidas cuentas, justificar significa declarar justo, declarar sin culpa. Otros adjetivos que te puedo decir es que ya fuiste aprobado, ya fuiste calificado delante de Él. ¿Quién es el que te justifica? Dios mismo, ¿de acuerdo? Para que un hijo de Dios perdiera la salvación, Dios tendría que ir en contra de su palabra y retractarse de lo que Él declaró previamente. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios, no hay un pasaje bíblico donde Dios diga, te justifiqué, pero si vuelves a cometer tal cosa, te quito la justificación. Jamás. No hay un solo pasaje bíblico. La justificación fue un regalo. A mí me gustó lo que Dios le reveló a Jorge y se los quiero compartir porque es una manera muy clara. Dice en Efesios que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues ¿es un qué? Es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, la justificación es un don de Dios. Y dice la Escritura que el llamado y los dones son irrevocables. Irrevocable significa que no se puede anular, ni se puede retroceder, no se puede dar marcha atrás. Y el regalo de la salvación es irrevocable, pues es un don de Dios. ¿No es maravilloso? Dios le prometió a aquel que creyera en Él la vida eterna. El versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. ¿Es esto posible? ¿Es vida qué? Otra vez. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esa promesa quitándole vida eterna? La vida eterna no puede perderse y seguir considerándose como eterna. ¿Les queda claro? A un cristiano se le garantiza la glorificación. Dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Recuerden que en Romanos 5:1 leímos que la justificación es declarada al momento de la fe en Cristo, cuando declaras tu fe en Cristo. Y de acuerdo a Romanos 8:30, la glorificación está garantizada para todos aquellos a quienes Dios justifica. Entonces, la glorificación se refiere a un hijo de Dios, nacido de nuevo, si no, no puede ser hijo de Dios, recibiendo un perfecto cuerpo glorificado, como el de Jesús.
Jesús cuando muere y resucita, no todos sabían que había resucitado. Entonces estaban los discípulos, dice que estaban a puerta cerrada. Nadie entraba, había muros, techo, a puerta cerrada. Pero Jesús se presenta en medio de ellos. Y todos se quedan atónitos y estaban espantados, y Jesús les dijo: ¿por qué me ven como si vieran un espíritu? Un espíritu no tiene carne ni huesos. Mirad mis manos, mirad mis pies. Yo mismo soy. ¿En qué cuerpo estaba Jesús? En un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo glorificado, Él pudo traspasar paredes. Para que me entiendas, necesitamos cuerpos glorificados para que se cumplan los propósitos que Dios tiene después de esta vida que tenemos. Porque aquí venimos de pasadita. ¿Quién le dijo al hombre que tenía que ir a la luna? ¿Que tenía que descubrir las galaxias? ¿Era el plan de Dios? Sí, pero no en trajes espaciales. Ahorita estamos en un cuerpo corruptible, porque este cuerpo es la consecuencia del pecado, mas no era así en un principio. El cuerpo que tenía Adán era un cuerpo glorificado, y es el cuerpo que nos espera, dice la Escritura, que nuestros cuerpos serán incorruptibles, serán cuerpos glorificados como el de Jesús. Carne y hueso, no pasará sangre por nuestras venas, la misma gloria de Dios estará manteniéndolo con vida. Amén. Entonces, si un cristiano pudiera perder la salvación, Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no puede garantizar la glorificación para todos aquellos a quien Él predestinó, llamó y justificó. Pero si te ha llamado, te ha predestinado, te ha justificado, te espera la glorificación de tu cuerpo. Y no puede haber marcha atrás. Entonces les pregunto, una persona que ha nacido de nuevo, que ha obtenido el título de hijo de Dios, ¿puede perder la salvación? No, no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la obra consumada de Jesús. Quienes han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador son salvos, tienen la vida eterna. Quien lo ha rechazado no será salvo.